Buenas tardes a todos los socios, amigos y amigas, así como simpatizantes del Ateneo Escurialense que nos habéis elegido y nos acompañáis en esta tarde en la que comenzamos de nuevo nuestras actividades de historia. En primer lugar, queremos felicitaros el año nuevo y desearos lo mejor para este año 2023 que acaba de comenzar. Nosotros, desde el Foro de Historia, ya hemos empezado a hacerlo y, por tanto, haremos todo lo posible porque así sea, comenzando por hoy mismo. Llegados a este punto, esta tarde tenemos precisamente uno de esos grandes temas que vamos a desarrollar y que es el camino español por mar durante las primeras guerras de Felipe II, 1557 a 1558. Hablaremos del camino marítimo español que daría lugar a la creación de las importantes armadas españolas, al mando de las cuales aparecen personajes de la talla de don Álvaro de Bazán y Pedro Menéndez Avilés. Una gran ponencia esta, como veis, la que nos llega ahora de la mano de don José Antonio Rebullida Porto, nuestro ponente de esta tarde, y que voy a presentaros ya haciendo un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. José Antonio Rebullida Porto nace en Madrid en 1972, ingresó a los 17 años en la Guardia Real. Ha sido fotógrafo y documentalista en la Casa de Su Majestad. Graduado en Magisterio por la UCM, impartió docencia, además, durante una década. Posteriormente, se graduó igualmente en Geografía e Historia por la UNED, con especialidad en la Edad Moderna. Es máster en Métodos y Técnicas de Investigación Histórica en el área de Historia de la Edad Moderna. Actualmente ha finalizado su doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio por la UNED. Es autor de numerosas publicaciones en congresos y revistas científicas de historia moderna. En 2015, su estudio Felipe II, el último rey soldado, obtuvo la mención de mejor obra seleccionada en los premios de Humanidades e Investigación. Posteriormente ha publicado su obra Felipe II y el éxito de San Quintín, con la editorial Altera, que ha presentado en mesas y conferencias en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Nacional del Ejército. Ha participado igualmente en numerosos congresos y estudios donde destacan sus colaboraciones en el novedoso campo de la arqueología de las batallas, en las que junto a un equipo multidisciplinar ha conseguido la protección y declaración como bien de interés cultural de los restos de la batalla de la Granja en la Sierra de Guadarrama. En su último proyecto ha encabezado el asesoramiento y documentación de un equipo de trabajo de diferentes museos e instituciones europeas, cuya finalidad ha sido lograr la máxima fidelidad histórica e iconográfica en el cuadro La Victoria de San Quintín de Augusto Ferrer Dalmau, que vio la luz durante 2020. Su tesis doctoral, pendiente de publicación, se ha centrado en el estudio de la logística en las campañas militares de San Quintín y Gravelinas en 1557 y 1558, desvelando el uso del camino español por mar y la utilización de los transportes y recursos que aportó Castilla con destino al frente franco-flamenco durante las primeras guerras de Felipe II. Así pues, con vosotros, José Antonio Rebullida Porto, a quien ya cedo la palabra para hablaros de todo ello. Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, Mercedes, por tu generosa presentación y muchas gracias a todos los miembros del Ateneo y por darme esta oportunidad para poder aquí presentar parte de mi investigación. Bueno, ¿ese eco hay que escucharlo todo el rato? Ah, vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, la obra que has citado de 2015 era El éxito de San Quintín. Lo digo porque has dicho exilio. No pasa nada. Acabaremos todos en el exilio, pero no pasa nada.
Vale, no, bueno, durante más de 8 años he realizado esta investigación que he concluido con mi doctorado, que pude leer mi tesis en septiembre de este año pasado, con la intención de estudiar la logística de todas las primeras guerras de Felipe II. Se puede decir la primera guerra o las primeras guerras que al principio del reinado de Felipe II, justo en el inicio, cuando todavía no había regresado a Castilla y estaba todavía pendiente digamos, de pacificar la zona norte, de los territorios del norte, de Flandes, y él estaba reinando desde Bruselas y aparte era en ese momento rey de Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, como la investigación ha sido muy amplia, lógicamente, y ha tocado muchos temas, una de las partes fundamentales que es la utilización del corredor militar y también camino comercial que durante siglos se utilizó del Canal de la Mancha, preferentemente antes y combinándose ya con el terrestre, pero preferentemente antes que el famoso camino español por tierra que todos conocemos. Y bueno, pues sobre todo esta parte de la investigación lo que da pie es a hablar de todos los recursos que en ese momento el rey demandaba de Castilla y todos los recursos que planificó y envió Castilla para poder sostener la Sexta Guerra que en ese momento se desencadenó entre los Habsburgo y los Valois, que va a ser la guerra final y la guerra que va a dar al Tratado de Paz de Cató-Cambresis, y este Tratado de Paz en Cató-Cambresis en 1559 lo cambió todo, o sea, cambió todas las alianzas, cambió todo el sistema que durante siglos había mantenido, porque preferentemente se había dado cierta preferencia al socio inglés antes que al socio francés, convirtiéndose el socio inglés poco después en el enemigo, y el francés pues poco duró también como amigo, digamos, ¿no? Entonces voy a empezar un poquito hablando cómo hice esta investigación, ¿no? Lo que me interesaba era reconstruir la historia militar. Si recordemos, el barón de Jovigny, como tratadista militar, hizo pues una división en su época del arte de la guerra en diferentes partes, y entonces siempre se ha dado prioridad a lo que es a los estudios de estrategia, y ahora estamos los historiadores empeñados en sacar a la luz toda la logística. ¿Por qué? Porque toda la logística siempre ha sido mucho más farragosa, mucho más difícil de estudiar, fundamentalmente porque tiene mucha documentación cuantitativa, mucha documentación de números, y bueno, pues dicen que ahora es el momento, ¿no?, de los especialistas en números, y toda esa documentación pues se está repasando y hace que volvamos a repasar cosas que creíamos que estaban totalmente estudiadas y reestudiadas, y estamos redescubriendo prácticamente una historia que pensábamos que estaba escrita de una manera y nos está demostrando que había muchas partes que no estaban todavía descubiertas. O sea, voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es que, por ejemplo, la mayoría de las biografías de Felipe II contienen muchas documentación y referencias, lógicamente, a documentos y citas documentales, pero cuando yo he repasado esas mismas cartas, he encontrado parte de la información que no le interesaba a los historiadores en ese momento, estaba completamente obviada. Y que encima la estaba manejando personas de la primera plana, oficiales del rey, el propio rey, familiares del rey, la regente, documentación que hablaba de la logística, documentación que hablaba de la organización, de la administración, de lo que estaban haciendo, pero en ese momento no se consideró importante, esa parte se desechó, y lo que ahora, al recuperar ese mensaje, nos hemos dado cuenta que muchas cosas realmente nos cambian, ¿no? Bueno, luego también yo elegí esta parte de la historia por ese momento, es un momento irrepetible, ¿no?
Felipe es rey de Inglaterra, en teoría rey consorte. Las 17 provincias se llaman 17 provincias porque todavía no ha habido la rebelión flamenca y no se han todavía desunido y todavía no hay conflicto. Y entonces acuden junto al rey a la guerra. El rey está en Bruselas y él es el principal administrador y organizador junto a sus oficiales de la guerra. Se inmiscuye tanto que incluso llega a participar como un mando militar. Lo que pasa que es verdad que llega, por ejemplo, tarde a la batalla de San Quintín, pero sí que participa, por ejemplo, en los asaltos de San Quintín, en Châtelet, en Ham, y es una muy brevísima carrera militar, pero bueno, tiene su pequeña aparición, ¿no? Entonces se dan esta serie de elementos que bueno, pues hacen un poquito especial y diferente con respecto a campañas posteriores. Bueno, pues es lo que les he dicho. Normalmente lo que he pretendido reconstruir de esta logística, y vamos a tratar aquí, porque en una segunda conferencia que hay en febrero, vamos a hablar ya de las campañas terrestres. O sea, una vez que han llegado todos los recursos que Felipe II ha demandado de Castilla, todos los recursos, cómo se ha organizado la campaña militar. Y todos los recursos ya en tierra. Entonces, en logística es poner todo lo que necesita un ejército en el frente, antes, después y al final, y entonces todo lo necesario, ¿no? Y qué es lo que principalmente se demandó de Castilla para poder sustentar la guerra con Francia. Financiación, dinero y levas de infantería, soldados bisoños, para la construcción de 2 tercios, que hablaré de esta historia de estos 2 tercios el próximo día, porque ya vamos a hablar de tierra, digamos, hoy vamos a hablar más de mar que de tierra, y estos 2 tercios son el tercio de Alonso de Cáceres y el tercio, tercio de Navarrete, ¿no? Estos 2 tercios se conoce su participación, pero no se conocía la historia completa, y yo he conseguido reconstruir la historia desde la fundación hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, pues estos envíos de bisoños fueron para formar estos 2 tercios. Y luego está la parte de Inglaterra. La parte de Inglaterra, pues apenas se desconocía, ¿no? La verdad es que el uso de Inglaterra llega en este momento con Felipe II a su apogeo. Como él es rey consorte, pero utiliza la isla como un apoyo continuo para que las flotas pues hagan escalas, para que se reparen las flotas españolas y castellanas allí, para que, aparte de eso, los soldados se curen, se llega a constituir un hospital, y luego los soldados, una vez que llegan allí, pasan a Flandes normalmente, o a Calais, porque en este momento todavía hay una parte de territorio en el año 57 continental que pertenece a Inglaterra y que va a perder en el 58. En el 58 el último territorio continental de Inglaterra se pierde, y era fundamental porque desde Dover a Calais pasaban las tropas y allí tenían su pequeño hinterland, su pequeño área de seguridad los ingleses, y esto va a cambiar muchísimo la estrategia y la geoestrategia en el futuro, ¿no? Solo para que vean un poquito el tema de cómo hacemos la investigación, pues es el mayor empleo de fuentes primarias cualitativas y cuantitativas. Siempre comparamos con campañas anteriores y posteriores. La bibliografía que vemos es la más amplia posible. Siempre vemos desde cronistas hasta pasamos por autores decimonónicos, biografías y todo lo científico y todo lo que se ha visto hasta el último momento. Y sobre todo la mayor cantidad de documentación posible. O sea, yo habré visto cerca de 500 legajos prácticamente y miles de documentos. O sea, no podría dar un número exacto, pero sí que es verdad que me habré quedado con unos 1.300 que he considerado esenciales, que realmente aportaban información importante, ¿no? Y bueno, lo que intentamos también es bajarnos, o sea, dentro de lo que es la historia militar, vamos a tratar otros temas siempre
aparte del contexto sociopolítico y económico, nos da para ir entrando en temas menores, temas más pequeños, que son importantes también de la microhistoria, porque se van dando hechos que nos permiten en ese momento, por ejemplo, para dar un ejemplo, el funcionamiento de todos los puertos reales y los puertos del norte cantábricos y del País Vasco, pues conduce a una serie de actividades para organizar esas flotas y esas armadas de las que vamos a hablar, y investigando y vas bajando el nivel y de repente descubres que en el año 58 una pandemia. Y es un hecho curioso porque paralizó muchísimas cosas, paralizó salida de flotas, murieron mandos, y entonces dices, anda, mira, yo extiendo mi investigación en este momento con el COVID y mira lo que pasó en ese momento. Que es curioso cómo la historia se repite, ¿no? En el Archivo General de Simancas ha sido uno de los archivos más importantes, donde yo he sacado la gran cantidad de documentación, algunas de las secciones que presento. A diferencia que otras campañas posteriores, que la documentación es casi más fácil, aquí está más dispersa. Primero porque los consejos, tanto el Consejo de Estado como el Consejo de Guerra, están algo menos especializados en este momento. Segundo, porque hay dos centros de poder, se está dirigiendo y se está reinando desde Bruselas, y por otro lado está la regente, que es la princesa de Portugal, la hermana de Felipe II, es la que gobierna desde Valladolid, y hay una documentación que está mucho más dispersa. Entonces, esto me lleva también a un segundo archivo, que es el Archivo General del Reino de Bélgica, donde allí he sacado gran cantidad de documentación, pues de cómo se hicieron las levas de los mercenarios alemanes, negociaciones de paz de Cato Cambresis, un montón de cosas que, bueno, pues ya tocaremos algún tema más adelante. Y ahora ya sí, vamos a pasar un poco ya a materia, ¿no? Para contextualizar, estamos hablando de la Sexta Guerra, que es la última guerra, y yo hablo de guerra y de guerras, pero realmente lo que ocurre es que Enrique II de Valois ataca muchos diferentes territorios en ese momento que son patrimonio de los Austria. Y la guerra se inicia en Italia porque primeramente hay una alianza con el Papa del rey de Francia, que se llama Paulo IV, que es de la familia de los Carfas, y este Papa es napolitano y quiere echar a los españoles de Italia, y ya provoca una guerra en el 56 que rápidamente el duque de Alba domina la situación, pero en el año 57 convence al rey de Francia para que pase un ejército, y este ejército principal que pasa a Italia es el que hace que Felipe piense que hay que hacer una gran invasión de Francia ahora que se ha quedado, digamos, más descuidado, con menos fuerzas Francia, y es más posible invadir desde Flandes el norte de Francia, ¿no? Entonces, bueno, Enrique II tiene una alianza con los turcos, ataca pues, en Menorca, parte de Italia. Luego en el Canal de la Mancha se incrementa la piratería, que también está financiada por Enrique II de Valois. Hay una serie de operaciones francesas que están encaminadas a interceptar las flotas de India, porque son las que traen principalmente el capital y el dinero con el que se va a pagar la guerra. Llega a haber en el puerto de Lisboa hasta 200 navíos franceses encaminados a esa misión. Y bueno, pues luego también pues existe la campaña del conde de Alcaudete en el año 58. Digamos que hay planes ya de Francia para atacar puertos del Caribe y de Perú. Es una guerra muy diversa que se da en muchos territorios diferentes. Entonces ya cogemos el concepto de guerra total, que es el que estamos manejando, ¿no? Lo que he comentado antes, dos centros de poder. Por un lado, Felipe realiza una serie de peticiones de dinero a la regencia de Valladolid, a la princesa de Portugal, y una serie de soldados y levas necesarias. Lo primero y lo más importante
es que la comunicación entre ambos lados sea correcta, sea fluida y entonces lo que se hace es utilizar un sistema que ya había utilizado Carlos V, que son pequeñas flotas de embarcaciones ligeras vascas que se llaman zabras. Son unas embarcaciones vascas que tienen un solo palo y que son muy rápidas y no tienen gran tonelaje, ¿no? Entonces, utiliza esto para enviar los correos. Tiene normalmente 2 zabras en Laredo, 2 en La Coruña y otras 2 están en Portsmouth o Plymouth, en Inglaterra. Y continuamente, cuando llega una, sale otra. Y es la manera de enviar el correo lo más rápidamente posible, ya que lo que es la parte terrestre de Francia está interrumpida por la propia guerra y los correos los correos terrestres que van a caballo intentan muchas veces pasar, pero son interceptados, ¿no? Bueno, de financiación es una cosa que le interesaría a los economistas, pero les dormiría completamente. Y entonces he decidido hablar poco de financiación, pero voy a hablar de 2 cosas que sucedieron muy importantes y que se han estudiado poco. Una, la saca de Sevilla. La saca de Sevilla era que todo el dinero que había venido en la flota de días anterior, que eran cerca de 2 millones, eran 3 millones de ducados en la moneda virtual del momento, que era el ducado, estaban ahí y el rey los consignó. Ese dinero no era del rey, o sea, del rey solo eran 600.000 ducados. El resto del dinero eran de mercaderes. ¿Qué hicieron la Casa de Contratación de Sevilla? Pues la Casa de Contratación de Sevilla cogió y hizo que la orden no llegara a tiempo del rey y entonces facilitó que los mercaderes se llevaran su dinero. Entonces, cuando el rey fue a tirar del dinero que necesitaba para la guerra, se encontró sin dinero. Esto dio un escándalo tremendo. Carlos V salió de su retiro de Yuste, se enfadó muchísimo, hubo una serie de juicios. Bueno, fíjense esto de cómo son los juicios, que al final pagaron los oficiales de la Casa de Contratación, pagaron los mercaderes que se habían llevado el dinero, o sea, no que pagaron, me refiero que fueron arrestados, se les confiscaron sus bienes, hubo un juicio, en Simancas murieron algunos, pero los otros culpables, que eran los maestres, los maestres y los pilotos, que eran los dueños de las naves, que consintieron tal hazaña, pues no fueron juzgados. ¿Por qué? Se les perdonó todo, por el miedo a que pasaran al enemigo. Entonces a ellos se les perdonó todo porque se les consideraba un personal muy cualificado y muy difícil de obtener, y para que no se pasaran, porque sabían las rutas y sabían cómo llevar los barcos, se les perdonó. Pero el caso es que esto dejó y luego provocó otra cosa, que el favorito del rey, que era Ruy Gómez, el conde de Mélito y futuro príncipe de Éboli, porque todavía no lo era en ese momento, pasara a La Coruña, pasara a España, hasta Laredo, y tuviera una serie de misiones para poder controlar la regencia, vigilar estas armadas que vamos a hablar, que se fletaron para llevar el dinero del rey, y entonces tuvo una serie de misiones que primero era controlar también pues, un poco la regencia y una serie de misiones que incomodaron un poco a los 2 centros de poder, porque digamos que Felipe no se fiaba del todo de la organización que pudiera derivar de Castilla. Y hubo bastantes choques y problemas, ¿no? Para que vean simplemente del dinero de la guerra, en este pequeño, pueden ver de que la Casa de Contratación, o sea, los fondos, el 37% de las guerras de estos 2 años se pagaron con dinero de la Casa de Contratación, con plata que venía de América, y principalmente porque absolutamente todos los ingresos ordinarios, o sea, todo el dinero que normalmente se ingresaba por impuestos, que se cambiaba en mercados, etcétera, todo eso estaba agotado. Todo estaba empobrecido. Entonces, la única forma era coger directamente plata americana, llevarla allí, y eso era lo único que acreditaba la solvencia del rey, e incluso la moneda pues se fundía y directamente la moneda se sacaba directamente
allí, en Flandes, porque era más barato hacerlo en cecas de allí que aquí, ¿no? Y bueno, esto es lo que les he comentado antes, el camino español por mar. La aportación inglesa es mucho mayor de lo que consiguió Felipe. El problema que tenía es que eran los votos matrimoniales que había hecho, en realidad no le dejaban gobernar en Inglaterra ni interferir en la política inglesa. Pero eso era la teoría. Se pasó desde el año 54 que llegó hasta que se murió María Tudor intentando realmente participar en la política inglesa. Y esto cada vez se está estudiando más. ¿Cómo lo hizo? Pues cogiendo a los consejeros de la reina y pagando grandes cantidades de pensiones y de dinero y sobre el consejo privado que tenía María Tudor. Y pudo influir tanto como que incluso el almirante que se nombra inglés para dirigir las flotas en estos años lo proponen ellos, o sea, lo propone el duque de Feria y lo propone Felipe II. Y organizan campañas, en Bruselas se organizan campañas, por ejemplo, para invadir Francia con los barcos ingleses. Hay muchos más recursos de los que normalmente se han hablado habitualmente. Por poner un ejemplo, y cosas que se desconocen, Felipe II rehabilitó la marina inglesa. La marina inglesa en la época de María Tudor estaba fatal y él puso dinero y se construyeron varios barcos. Incluso se construyó un barco que se llamó Philip and Mary, con los nombres, y que luego, paradojas del destino, ese barco reformado, unos décadas después participó en la Armada Invencible. O sea, construyó los barcos que lucharon contra él, eran algunos de ellos, y eran barcos de gran tonelaje. Él estaba empeñado y para él fue muy importante meter a Inglaterra en esta guerra porque Inglaterra no quería por nada del mundo entrar en esta guerra, pero le costó un esfuerzo y tuvo que viajar y estar 2 meses y medio más allí de lo que había estado 14 meses, tuvo que regresar para terminar de convencer y para terminar de convencer, pero realmente lo que convenció fue el propio rey de Francia que fraguó una pequeña conspiración con Lord Wedgwood que intentó derrocar a María Tudor, le salió fatal porque eran 2 barcos y 200 hombres y los descubrieron en nada más llegar, le duró 3 días la conspiración, pero esto hizo que ya los ingleses se decidieran por fin a apoyar en la guerra a Felipe II, ¿no? Y Felipe II lo que quería era comandar ese ejército inglés. Esa fue una de las causas por las cuales llegó a la batalla de San Quintín tarde, porque estuvo esperando a los ingleses a las tropas inglesas y las tropas llegaron tarde y bueno, pues él estaba empeñado en figurar como el rey de Inglaterra en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que he venido comentando también es que esta historia de este camino español es muy anterior. Podemos decir que empieza en el siglo X, perdón, en el siglo XIII, con Alfonso X, y los intercambios comerciales que se hicieron con la venta de la lana en Flandes. Y luego, posteriormente, se fueron cada vez potenciando más lo que fue la alianza inglesa con los matrimonios hasta llegar, primero con Carlos V, por ejemplo, hubo 3 etapas en las que ya se utilizó como un corredor militar para enviar soldados y haciendo escalas en lo que era Inglaterra y luego pasar a Francia, ¿no? Eso fue en la época de Carlos V, pero ya con Felipe II, pues lo que vamos a ver es la etapa de mayor éxito, la etapa de más envío y la etapa de más utilización de Inglaterra como apoyo para las guerras. Por poner un ejemplo, Felipe, como no tenía suficiente dinero para la guerra, en las flotas que traían, aprovechando el dinero que venía para él, también los banqueros utilizaban esos barcos para traer el dinero que a su vez venía de España.
pues los que eran lo que era los banqueros alemanes, como los Fugger, los Seth, que eran de Amberes. Entonces, ese dinero el rey se lo quedó también para la guerra y se lo tuvo que consignar, lo cual le enemistó en ese momento bastante con los banqueros y le puso y se negaron a prestarle más. Y al año siguiente, 58, serán los genoveses los que le presten, porque los alemanes y los flamencos no le daban nada después de lo que les había hecho, que es cogerles ese dinero. Pero eso también les obligó a renegociar para pagar las antiguas, porque lo que no quería Felipe era pagar las antiguas deudas que tenía del emperador, de Carlos V, de su padre, y le obligó a renegociar el pago de esas deudas y al final consiguió algunos créditos más ventajosos. Y esta captura del dinero en Inglaterra, que nunca se ha estudiado y que es muy importante porque lo hace por la noche con una planificación total, lo saca de los barcos y se lo lleva antes de que lo puedan pasar a Flandes, coincide con la quiebra en Castilla. En ese momento hay una quiebra en Castilla y una suspensión de pagos a los banqueros. Claro, encima que les quito el dinero, luego suspendo los pagos. Entonces, claro, eso fue un escándalo total, ¿no? En ese momento. Pero él no necesitaba para la guerra, porque no tenía dinero para las primeras muestras para pagar los primeros soldados. Se convocaron 65.000 hombres entre infantería y caballería de tropas para lo que eran las campañas de 1557 y los alemanes, que eran la principal fuerza, ya estaban convocados para primeros de junio para las primeras muestras y con el dinero que venía de las flotas españolas solo había para pagar pagas un mes y medio. Entonces la campaña iba a durar más tiempo. Por lo tanto, la financiación fue muy costosa en esta guerra. Y luego una curiosidad que quiero decir siempre es sobre el gobierno de Flandes y el nuevo rey español. Diremos, bueno, y todo este dinero venía de Castilla, pero los primeros interesados en pagar la guerra eran los flamencos, porque era una guerra de ellos. O sea, era defender las fronteras flamencas de Francia. ¿Qué ocurre? Pues esta gente se dedicó a renegociar en ese momento cuáles eran sus contribuciones económicas y no se pusieron de acuerdo y se estuvo renegociando durante la guerra. No se realizó la concesión económica al rey por parte para la defensa flamenca hasta lo que es el año 58 y finales del 57, ya en plena guerra. Entonces, lo más fácil, ¿de dónde era más fácil tirar? Siempre de Castilla, porque Castilla no tenía para el rey no tenía ninguna oposición. De hecho, dentro de los reinos peninsulares, o sea, dentro de lo que es la península, Aragón no daba nada. ¿Por qué? Dijo, aquí todavía el rey no ha aparecido por aquí y no ha jurado todavía Cortes, o sea que todavía no podemos contribuir en nada. Todos los soldados que se van a vender bisoños y todos los bisoños que van a ir proceden todos de tierras castellanas y una sola compañía viene de Aragón. O sea, es una de los ejemplos que esto ya se repetirá en continuos siglos y la situación se repetirá, pues ya sabemos hasta el conde duque de Olivares y lo que le pasó al conde duque de Olivares cuando intentó hacer su proyecto, ¿no? Bueno, y curiosamente lo otro es que los mandos principales que van a estar en tierra es una campaña que está sustentada por dinero castellano, pero los mandos principales son flamencos. Y estos mandos principales son en ese momento fieles a Felipe II, son el duque de Egmont, el duque de Horn o el Guillermo de Orange. O sea, que es que son los futuros rebeldes, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo va a cambiar la situación en 10 años. ¿Cómo vamos a pasar del año 1557-58 luchando al rey, luchando con Felipe, carteándose con Felipe? O sea, Guillermo de Orange era el jefe de la guardia personal de Felipe II. ¿Y cómo va a cambiar eso en 10 años? Es muy curioso y muchas veces hay que analizar por qué, ¿no? Todo esto. Bueno, este es un ejemplo de las rutas comerciales que yo he dicho que ya venían utilizando lo que es el camino español por mar y desde lo que es aquí sería como en el siglo XVI, podemos ver que hasta dónde llegan.
Estos son algunos de los puertos principales del Cantábrico. Los puertos que nos ocupan más importantes son los puertos castellanos, los de las 4 villas, ¿no? Son Santander, son Laredo, que es el puerto real más importante, Castrurdiales y San Vicente de la Barquera. Y luego los puertos vascos, estos son todos los puertos que mantenían relaciones comerciales y bueno, pues es los que, de los que se van a organizar las flotas y las armadas en estos años. Este es un pequeño plano de lo que era el puerto de Laredo en esa época, coincidiéndolo también o intentándolo coincidir con lo que es el plano actual, ¿no? Bueno, esta es la utilización de las armadas. Las armadas normalmente castellanas salían navegando hasta lo que es la altura de lo que es La Coruña, y allí la derrota cambiaba y lo primero que tenían que hacer es alcanzar Plymouth, después pasaban a Portsmouth y el último puerto era Dover. Desde allí había que tener cuidado porque en Dieppe había una base muy importante de la piratería francesa, y este sería, en un mapa de la época, lo que es el paso de Dover a Calais. Y enfrente estaba también Dunkerque, que se va a convertir en el principal puerto después de que Calais se pierda. Y ya digo que desde aquí era muy común tener contratadas lo que eran las barcazas y las embarcaciones pequeñas y las embarcaciones que no tenían cubierta para pasar a los soldados y para pasar el dinero. Era mucho más cómodo porque los puertos flamencos contenían demasiados arenales y las naves podían embarrancar con mucha mayor facilidad. Por eso los puertos ingleses eran mucho más cómodos. Esto es también de cómo era la ciudad de Calais, ¿no? Desde arriba, para que vean un poco cómo era el puerto. También en un plano de la época. Bueno, ahora estamos ya en el mes de enero. Se ha roto la tregua de Baucels, que fue la débil tregua que sustentó el primer año de reinado de Felipe II y el traspaso de todos los poderes de Carlos V a Felipe. Y en ese momento, cuando se decide, en ese momento que se va a invadir Francia y se piden todos los recursos a Castilla, lo primero que se hace es nombrar una serie de capitanes que se tienen. Estos capitanes tienen pequeñas flotas de 9, 10 barcos propios y están trabajando como guardacostas alrededor de la península. En ese momento, pues el rey los requiere y empiezan a formarse en lo que son armadas más grandes, pero el proceso de formación de estas armadas es bastante lento, ¿no? Y lo que reclama el rey es que transporten dinero. Entonces, la primera es sería Luis de Osorio y Carvajal. Los Osorio y Carvajal son una familia del señorío de Jodar en Jaén. Esta familia tenía repartida la seguridad del norte del Cantábrico. Por ejemplo, controlaba la fortaleza de Fuenterrabía, controlaban la fortaleza de San Sebastián y luego patrullaban y llevaban lo que se llamaba la Armada de Poniente, o la Armada, que era la Armada de Vizcaya, que vigilaba de piratería lo que es la zona del Cantábrico. Luego estaba Álvaro de Bazán, capitán general de la Armada. Álvaro de Bazán, el mozo, porque el padre también había sido importante en la época de Carlos V. Este es el Álvaro de Bazán que más conocemos nosotros habitualmente. En este momento, pues él tiene una armada de galeras y galeazas, que son unas embarcaciones que permiten avanzar rápido con el remo, aparte de con la vela, y se va a encargar fundamentalmente de proteger a las flotas de Indias de la piratería, vigilar las flotas de Indias, porque había mucho fraude,
y en la flota de Indias llevaba en la bodega normalmente más dinero del declarado, y el rey quería que ese dinero quedara para él, entonces tenía que vigilar que no hubiera desembarcos de eso, se lo quitaran al rey. Y luego, pues también tenía que traer de la Real Fábrica de Málaga, pues traer la artillería y traer todo lo necesario para avituallar y montar las armadas en Laredo. Luego está Pedro de Menéndez de Avilés, que es el futuro conquistador de la Florida. Es el diseñador del sistema de flotas de las armadas, de las flotas de Indias, el futuro sistema de 2 flotas, lo va a diseñar Pedro Menéndez de Avilés, y parte de la experiencia la va a adquirir aquí, en este tiempo. Es el que más viajes va a hacer a través del canal transportando dinero, y es el que va a hacer escolta a la flota de las lanas. La flota de las lanas es la flota que habitualmente paga el consulado de Burgos, y luego también el consulado de Bilbao también tiene algunos buques, y aquí van a tener que conjugar el envío de tropas y el envío de suministros y de dinero con el envío de fardos de lana, siendo la navegación bastante peligrosa. Bueno, este es un pequeño... No, esto pasa que no se ve muy bien, ¿no? Bueno, se lo voy a resumir. Esto es todos los viajes que se hicieron. Y todos estos viajes no se sabía que se habían hecho. De hecho, no se ve, pero se lo voy a ir yo contando. Es que esto sale más pequeñito de lo que yo pensaba. A ver, vamos a ver. El primero es el de Luis de Carvajal, que era una flota muy pequeña de 8 naos, una zabra y 2 chalupas, de total 11 naves, que va a transportar 500.000 ducados. Lo curioso y llevaba 1.200 hombres. Lo curioso de esta flota es que salió un 19 de marzo y no llegará hasta el 19 de junio. En teoría, para llegar se tardaban 10 días como mucho, de 7 a 10 días. 7, 8 días en alcanzar Inglaterra y 2 días, 1 día y medio en pasar al otro lado, a Flandes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tardó tanto tiempo? Pues esa es una de las cosas que muy curiosa y que luego vamos a ver. Luego, el Pedro Menéndez de Avilés, como hemos dicho, llevó la flota de las lanas, y ese fue el que más dinero llevó. Llevó 700.000 ducados, otros 300.000 que llevaría, que fueron los consignados, que eran de los banqueros que hemos contado, y eran 1 millón. Pero fíjese que él salió el día 11 del 6, llegó el 23 del 6. O sea, llegó casi al mismo tiempo que el otro capitán, que se pasó 2 meses y pico dando vueltas. Y llevó 1.212 bisoños. Luego también hubo otra flota que fue de Juan de Acuña y el duque de Sesa. El duque de Sesa era el nieto del gran capitán, y lo requirió Felipe II en ese momento en la guerra, porque quería nombrarle gobernador, quería mandarlo a Italia y hacerlo gobernador de Milanesado. Entonces tenía que pasar, y ya de paso llevó 414 hombres, pero llevó 12 naves en total. Pero la nave más grande, la armada más grande, fue la de Ruy Gómez, conde de Melito, que llevó 24 naves, 18 gruesas y 6 de 150 toneladas. Luego hablaremos o comento simplemente que las toneladas no son toneladas de peso, no son toneladas de 1.000 kilos, sino que es el tonel castellano, que son 851 litros, que son una medida de capacidad, ¿no? Es una medida de capacidad. Llevó 624.000 ducados, no pudo llevar más, y en realidad él fue el que fue a España a recaudar, pero no pudo traer más. Y bueno, jugó a ser capitán de armada, y no era marino. Entonces iba con su suegro, Diego Hurtado de Mendoza, el famoso escritor, que Diego Hurtado de Mendoza fue el proveedor general de todas estas armadas, y había sido virrey de Aragón. Y Felipe II lo mandó a controlar. Fíjense que no se fiaba de cómo estaba organizando las cosas la regencia castellana en Valladolid, y lo mandó él a controlar la organización de estas armadas, ¿no?
Y en el 58 surge un gran debate. O sea, se cuesta tanto organizar estas armadas, cuesta tanto meter para llevar un dinero y llevar hombres, que todo el rato le estaban diciendo los consejeros a Felipe II y le estaban diciendo, ¿no será mejor que lo lleves en embarcaciones ligeras, rápidas y que tardan poco? Y no hay que organizar tanto, porque son 2 meses lo mínimo en organizar una armada y en dotarla. Y entonces se decidieron hacer flotas de zabras, de las embarcaciones ligeras vascas. Lo que pasa es que, y gracias a eso, se llevaron otros 800.000 ducados en el año 1558. En total se constituyeron 101 naves para todo esto. Pero luego tenemos que contar también que la utilización de las armadas inglesas, que hubo cerca de 40 barcos que eran ingleses, primero fue el almirante Howard y luego el almirante Clinton, y estaban al servicio en ese momento de España, haciendo la protección de todas estas armadas, iban a recibirlas a la entrada de lo que era el Canal de la Mancha y después le hacían las escoltas. Entonces, en esa época funcionó todo así. Y había otras veintitantas naves que eran de Álvaro de Bazán, que fue incrementando sus naves, que al final tenía 8 o 9, porque la piratería francesa estaba, como he dicho yo antes, intentando interceptar las flotas, y por poco lo consigue, las flotas que venían de lo que es las Indias. Bueno, la verdad es que cada armada te da para hablar un montón de cosas distintas. Sobre todo, el problema de Luis de Carvajal principalmente fue la climatología. El problema del Canal de la Mancha era que desde el mes de noviembre hasta el mes de finales de marzo, principios de abril, era muy difícil salir de los puertos cantábricos con los barcos de vela, porque los vientos eran muy fuertes, eran contrarios y entonces eran bastante arriesgados. Pero era la única forma. Es que la única forma ahora mismo era esta, porque a Felipe no le daban crédito los banqueros. Y no le daban crédito los banqueros y no cambiaban el dinero, porque hubiera sido mucho más cómodo cambiar el dinero, que como se hace con cambios, o sea, y en las ferias, y decir, bueno, pues cambio el dinero de una feria a otra y ya obtengo el dinero, pero no podía ni cambiar el dinero porque no tenía nada de solvencia en ese momento, y hasta que no vieran el dinero cargado en el barco, los mercaderes no le fiaban el dinero. Por eso se arriesgaron tanto a llevar el dinero en barcos, a pesar de que podían, por la climatología, se podían haber hundido. De hecho, se hundieron varios, lo que pasa es que no da tiempo para hablar de tantas cosas, pero en Folkestone y en la zona en Inglaterra hubo que hacer rescates de barcos y hubo que llamar a buzos de la época para sacar dinero que se había hundido y para sacar piezas de artillería, que las piezas de artillería era lo más preciado. Y lo que hicieron los ingleses de la zona en el momento, pues tirarse todos por el dinero, que la gente que vivía en la zona, lógicamente, y Felipe tuvo que escribir rápidamente a María Tudor para que ella mandara gente y oficiales para rescatar ese dinero y eso, porque si no desaparecía, ¿no? Eso es un hecho bastante curioso, ¿no? Bueno, un momentito. Lo que hablar simplemente que la transformación de una... o sea, las flotas, lo que son estas armadas, están hechos en barcos de medio tonelaje, no son demasiado pesados, no son grandes barcos. Son barcos que la mayoría son comerciales y que son de mercaderes. Son barcos que no se firma un asiento a punto de guerra, o sea, no se firma un contrato. Creo que van a tener una conferencia dentro de poco sobre contratos de barcos o algo así, he visto, ¿no? Bueno, pues no se firman asientos a punto de guerra, porque sin un asiento a punto de guerra, el maestre y el dueño de la nave tiene que poner, lógicamente, la tripulación tiene que dotar de la que es los alimentos necesarios para la nave, para
para la navegación, poner toda la marinería, pero excepto la artillería, que la artillería siempre la pone el rey en este caso, ¿no? Pero como no tienen dinero, porque normalmente, y como las naves hay que reformarlas para meter la artillería y hay que reconstruirlas muchas veces, pues se firman una serie de asientos a la medida de cada dueño de cada nave y se le dota del dinero necesario para que pueda hacer los arreglos y las cosas, supervisando y entrando pues dentro más de lo que es, digamos, una estatalización, ¿no? De hecho, esto va a pasar con casi todos los proveedores de armas, los proveedores del bizcocho. Sabrán ustedes que el alimento principal en los barcos en este momento era el bizcocho, pero no un bizcocho el bizcocho que comemos nosotros normalmente, sino 2 tortas de pan doblemente cocidas que estaban muy duras y que podían durar hasta mes y medio o 2 meses perfectamente, y que para poder comerlas había que mojarlas en agua o en vino. Pues ese era el alimento principal cuando se navegaba. ¿Qué ocurría con el tema de los problemas de la navegación y de la climatología? ¿Y qué le pasó a Luis de Carvajal? Que salió 2 o 3 veces con la climatología, se tuvo que volver, se le diseminó la armada, se tuvo que repararla, pero aparte, mientras el tiempo era bueno, cuando los barcos estaban atracados, ¿qué hacían los 2.000 o 3.000 personas que llevaban esa armada? Pues comerse la comida. Y entonces otra vez se agotaba la comida. Y otra vez había que volver a buscar cómo proveer a esa armada. Con lo cual, el resultado era que el hombre tardó muchísimo. O sea, tardó muchísimo porque también tenía mucho miedo de hundirse por el tema de la climatología y perder el dinero del rey. Pero luego, por un proceso y por un juicio y por otro tema que es muy complicado de aquí de hablar, he averiguado que, porque todos estos capitanes trampeaban mucho para poder sobrevivir, porque realmente el rey les pagaba una vez al año y si les pagaba. Y entonces, claro, ellos tenían que sustentar y pagar a los marineros y tenían que pagar todo. ¿Qué ocurre que este hombre, que ya de paso que iba a Flandes, llevaba unas cuantas, llevaba lana escondida para llevar, y entonces unas cuantas sacas de lana, y no había dicho nada de que las llevaba, porque no podía, porque era ilegal, y entonces esto hacía que el coeficiente de flotabilidad del barco era tan que se podía haber hundido en cualquier momento. Y entonces, claro, se arriesgó tanto que por eso tardó. Pero eso lo he averiguado mediante un juicio después. O sea que son las curiosidades un poco de la historia, ¿no? Bueno, la Armada de Ruy Gómez y Diego Hurtado de Mendoza, que jugaron a ser capitanes, ya digo, capitanes generales de la Marina, pues pasó de todo. O sea, pasó de todo porque fue la última y se quedó sin marinería, se quedó sin suministros suficientes. Luego había que cuadrar el embarque de los bisoños, o sea, el embarque de los soldados levantados que venían de todas las zonas de Castilla, que seguían diferentes rutas, había que cuadrarlos con la salida más o menos o con el embarque, porque a los bisoños no se les pagaba. Se les pagaba un pequeño adelanto económico para que no desertaran y no se fueran, y entonces cuando llegaban al puerto, el día del embarque se les daba la paga en ese momento. Entonces había que cuadrarlo con la salida. O sea, llegaran, o sea, era todo bastante complicado. Y encima estamos en una época de escasez de cosechas, de hambre, estamos en una época de pandemias. ¿Y qué ocurre? Que si llegan no hay cosecha, no hay trigo, llegan toneladas de trigo a los puertos de ahí, de gente que está pasando hambre en toda esa zona, y ven que los barcos se empiezan a cargar trigo y a cargar trigo, revueltas. Y también lo que hubo, revueltas locales. Entonces, es una época bastante entretenida, como pueden ustedes ver. Mira, este es el desgraciado viaje con todas las salidas de Luis de Carvajal. Y esto es lo que hemos estado hablando un poquito del proceso de creación y organización de una armada, ¿no? El tipo de barcos que se llevaban, ¿no? Normalmente a todos se le llama nao, pero la nao es un tipo realmente de barco, pero normalmente cuando se habla de este tipo de barcos se hablan de naos, ¿no? La urca, por ejemplo, es más procedente
de Flandes. La galeaza es el barco que he dicho que también iba a remo, ¿no? Los galeones son más pesados, y la zabra es la embarcación ligera de un solo palo, que es la que se utiliza tanto. Lo importante era alcanzar costas inglesas y navegar lo más pegadito a la costa para que los piratas no pudieran acceder a los barcos. Esto es un poco un ejemplo de cómo se arman, el trabajo que hay que adaptarlos. El primer paso normalmente para esto es coger al barco y hay que lo midían en sus codos, medían su capacidad y para hacer el contrato, y luego a partir de aquí ya establecían lo que económicamente iban a pagar por tonelada al dueño o al maestro. Bueno, este es el organigrama que hemos dicho antes, ¿ves? Diego Hurtado de Mendoza dirigió todo esto. Luego también está Pedro Verdugo, Juan de Velarde, Juan Martínez de Recalde. Son algunos nombres conocidos a principios del reinado, que son oficiales importantes del rey en la época de Felipe II, en los inicios, ¿no? Sobre todo la familia de los Mendoza, que... Este es un ejemplo de los salarios de los oficiales, para que vean un poco, ¿no?, lo que cobraban, ¿no? 4.000 ducados, el tiempo que sirvió, Pedro Verdugo, lo que cobró, Juan Martínez de Recaldo, estaba el proveedor, el veedor, el tenedor, normalmente, y el pagador, que eran y el contador. Eran todos los cargos que había, ¿no? De hecho, por ejemplo, el tenedor, que es Arnau del Hoyo, pues tiene que ser un vecino de la villa allí, porque es el que dueño de lo que son los almacenes. Y esto es el contraste con lo que cobra la tripulación, ¿no? Aproximadamente. Los pilotos son los que cobran un poquito más porque son los que saben. Estos son los sueldos, ¿no? El sueldo de un marinero, 800 maravedís al mes, 533. Un ducado son 75 maravedís de la época. Este es el ejemplo de una armada y de lo que cobra, en concreto de la flota de Luis de Carvajal, o los barcos que llevaba, lo que se llevaban. Bueno, y estos serían los viajes más importantes y de qué estaban compuestos. Esto para que vean ustedes el mayor gasto, como hemos dicho antes, que se disparaba, que es la barra del final. Eso eran los bastimentos, era la comida, era el mayor gasto. O sea, al final, para transportar cerca de 3 millones de ducados que se llevaron en todas estas armadas, se gastó 750.000. O sea que lo de la rentabilidad era un poquito complicado. De hecho, 702.000 era lo que se gastó. Exactamente. Bueno, ahora vamos a finalizar con las conclusiones. En toda guerra, dos centros de poder intentando organizar, pues no idea, ¿no? Eso fue uno de los principales problemas, ¿no? Al final las armadas llegaron tarde porque suministraron el dinero. En la edad moderna es muy importante que el dinero llegue a tiempo al frente, porque el soldado se costea su uniforme, se costea su comida, se costea todo, y si no cobra, no pelea. Entonces, en las muestras hay que llevar el dinero, ¿no? Entonces, es importantísimo. Y el dinero no llegaba a tiempo. Por eso, a pesar de todo, la logística naval es el factor clave para poder organizarlo, porque sin esta logística naval, Felipe no hubiera podido organizar la guerra. Sencillamente por el hecho que hemos dicho, la insolvencia que tenía, y que la única manera era de demostrarle a los banqueros que tenía ese dinero, ¿no? Y la única manera era llevarlo a las bodegas de los barcos. Al final fue un hito logístico, ¿no? 162 naves, 20.000 efectivos de marinería.
y se transportaron 2.050.000. Se consiguió, ¿no? Se consiguió tarde mal, pero se consiguió, ¿no? Lo que sí es verdad es que a partir de ahora aquí cambia todo. Es lo que hemos dicho, que las armadas no representan el medio más rápido, la flota desde las Sabras sí, esas tardaron 4 o 5 días en llevar el dinero a tiempo. La inversión de la alianza inglesa fue muy importante, o sea, en ese momento se vio y fue el máximo esplendor. Nunca ha habido en una campaña militar de la edad moderna una, quizá ya más adelante, ¿no? Cuando finales de la edad moderna, sí podemos decir, ¿no? Con la época de la invasión napoleónica y eso, pero en esta época del siglo XVI fue el máximo esplendor de la alianza. Y este cambio afectó geoestratégicamente, ¿no? Porque después, incluso ha habido grandes historiadores, ¿no? Como Geoffrey Parker, que dicen que si esa alianza se hubiera mantenido, hubiera sido mucho más fácil controlar la rebelión flamenca posteriormente. Porque el problema es que el control, cuando se pierde el dominio en el mar, aunque se recupera ligeramente posteriormente con una serie de fragatas que se hicieron en Dunkerque y una serie de armadas que se hicieron posteriormente, pero ya el control del canal no fue el mismo. Entonces la dificultad llevó a tener que enviar hombres a través del famoso camino por tierra, que se tardaron unos 45 días en hacer ese camino por tierra, y luego aparte los días que se tardan en llevar los soldados hasta Italia, aproximadamente. Y bueno, las dificultades de la soberanía, lo que he dicho, para el control de las 17 provincias, y por eso es importante tener en cuenta también este estudio para poder estudiar la rebelión flamenca. Y bueno, por mí, pues ya todo.